Sean ustedes bienvenidos a Panorama Europeo, un recorrido por la actualidad de Europa. Acompáñenme. Y en esta actualidad marcada por el Brexit y las elecciones en Reino Unido, empezamos este recorrido internacional por España. Y siempre que se habla de España, por desgracia, va asociada a la corrupción. En este caso, hablamos de un episodio que afecta al Partido Socialista de Andalucía y que puede afectar a las negociaciones para formar gobierno. La justicia española condenó el martes a varios excargos socialistas en Andalucía por una trama de corrupción. En la sentencia del llamado Caso ERE, las penas van de varios años de prisión a inhabilitación para ejercer un cargo en la administración. La noticia, que llega después de una larga y complicada investigación judicial, salpica al Partido Socialista en plenas negociaciones para formar gobierno con Unidas Podemos. Yo no lo conocía, no correspondía a mi ámbito político de decisión. Nada que sea ejecución entra dentro de mis competencias. No recuerdo el procedimiento. El partido de Pablo Iglesias aspira a 3 ministerios y una vicepresidencia del Gobierno de España, pero encaja las críticas de la oposición y también del independentismo catalán. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. La investidura de Pedro Sánchez se espera para finales de diciembre. La guerra comercial entre China y Estados Unidos también afecta a Europa, en este caso a Alemania, donde los lobbies estadounidenses están impidiendo o tratando de impedir que Alemania tenga tratos con la multinacional China Huawei. Crece la presión sobre la canciller federal Angela Merkel para que prohíba la participación de la empresa china Huawei en la construcción de la red de telefonía móvil 5G en Alemania. Los cristianodemócratas aseguran que la proximidad de Huawei con el gobierno chino supone un riesgo a la seguridad del país. Desde la oposición y algunos medios de comunicación se señalan presiones estadounidenses para evitar que el gigante chino de las telecomunicaciones se abra paso en los mercados europeos, a pesar de las múltiples ventajas de su sistema. Parece que Italia se levanta contra las propuestas racistas y anti-inmigración que quiere llevar a cabo el líder de la Liga, Matteo Salvini, a pesar de que todas las encuestas dicen que puede ser el próximo primer ministro. Miles de personas se concentraron en las plazas de varias ciudades de la región de Emilia-Romaña para manifestar su rechazo al líder derechista antes de las elecciones. Los manifestantes se hacen llamar a sí mismos sardinas, en referencia al aforo de las plazas donde se llevó a cabo la convocatoria. Los sondeos prevén una carrera reñida entre el candidato del centro-izquierda, Stefano Bonaccini, y la candidata de la derecha, Lucia Borgonzoni. Una victoria en estos comicios reforzaría a Salvini, que busca tumbar al gobierno entre el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas y reemplazarlo con un gobierno de coalición formado con la derecha de Berlusconi y los posfascistas. Y recalamos en Bélgica, donde se está cuestionando el pasado colonial. No se habla mucho de ello, pero liderada por el rey Leopoldo II, se cometió un genocidio en África. Varias iniciativas ciudadanas en Bélgica piden cambiar el nombre de las calles dedicadas al rey Leopoldo II en el país. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Bélgica explotó la colonia del Congo con dureza, mutilando y causando la muerte de decenas de miles de africanos para obtener caucho. El trabajo forzado, las ejecuciones y las enfermedades provocaron la muerte de al menos 10 millones de africanos, según una cifra manejada por la mayoría de los historiadores. La ONU
exigió meses atrás a Bélgica que se disculpe públicamente por su pasado colonial, algo a lo que se resistieron los anteriores gobiernos del país. Seguimos en Bruselas, capital europea de la Comisión, de la OTAN o del Parlamento Europeo. Y nos quedamos en este último, porque el Parlamento Europeo ha prohibido el ingreso al fugado independentista catalán Puigdemont. El Parlamento Europeo reiteró el jueves su decisión de impedir la entrada en la Cámara del expresidente catalán Carles Puigdemont. El político independentista que reside en Bruselas desde 2017 y se define a sí mismo como un exiliado debido a la persecución de la justicia española, fue elegido eurodiputado en las pasadas elecciones de mayo en una lista que obtuvo 2 escaños con más del 4% del voto. I volta a nosaltres no ens han deixat entrar. Hem vist que hi havia una llista de tots els diputats escollits i que hi havia 3 noms marcats amb una trama de color gris, que eren els de l'Oriol Junqueras, l'Antoni Comín i el meu. El presidente de la Cámara, David Sassoli, señaló que el Parlamento está a la espera de una decisión del Tribunal Europeo. Los independentistas catalanes tratan de llevar ahora su protesta a la Cámara, a la que también fue elegido el republicano Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión como uno de los principales organizadores del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Se cumplen 15 años de la revolución de colores en Ucrania, que desplazó ilegalmente el gobierno con el apoyo de grupos neonazis. Ucrania celebró el viernes los 15 años de la Revolución Naranja de 2004. Las protestas causaron una fractura social en el país y terminaron con la victoria electoral del opositor Víktor Yushchenko, partidario de un acercamiento a la Unión Europea y del ingreso de Ucrania en la OTAN. Rusia acusó a Estados Unidos de haber ayudado a obtener el poder a Yushchenko y sus aliados, cuyo gobierno promovió un curso neoliberal y rehabilitó a notorios nacionalistas ucranianos acusados de haber participado en crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 2010, Yushchenko perdió la presidencia contra Víktor Yanukovych, considerado como prorruso. También en Francia, las mujeres se levantan contra la violencia machista. Las denuncias por abusos sexuales de 2 actrices cinematográficas motivaron una ola de protestas en Francia. El detonante fueron unas declaraciones de la actriz Valentina Monnier al diario Le Parisien, en las que acusó al cineasta Roman Polanski de haberla violado en 1975. Polanski, que estrena en Francia la próxima semana su última película, negó ya las acusaciones. Se espera para el sábado una manifestación multitudinaria en París. El movimiento ya fue comparado por algunos comentaristas con el Me Too en Estados Unidos y otros países europeos. En paralelo, el martes el Consejo de Europa apremió al gobierno francés a mejorar sus políticas contra la violencia de género. Victoria contundente de los conservadores en Reino Unido. Con un 43% de los votos, Boris Johnson, el primer ministro, obtiene una mayoría clara para llevar a cabo lo que quería, la salida del país de la Unión Europea. El Partido Laborista fue el gran derrotado de estas elecciones generales, con un 32%, que representa una caída de casi 8 puntos. Los laboristas perdieron hasta 68 diputados en la Cámara de los Comunes. Su líder, Jeremy Corbyn, anunció ya su decisión de abandonar el cargo y con la marcha de Corbyn, el laborismo se queda sin una de sus figuras más carismáticas y la izquierda europea un poco más arrinconada por la derecha. Semanas atrás el laborismo todavía rebosaba optimismo. Corbyn presentaba en Birmingham su programa electoral para las elecciones que describió como el más ambicioso y radical en décadas. Los laboristas proponían un amplio programa de nacionalizaciones, entre ellas la de los ferrocarriles, el transporte de autobuses y parcialmente la empresa insignia British Telecom. Corbyn
criticó duramente las políticas neoliberales y de austeridad y afirmó que no es justo que esos costes recaigan sobre las enfermeras, sobre los trabajadores de la construcción o sobre los operarios de las compañías energéticas. El político laborista también declaró que el precio de subsidiar a compañías privadas de transporte es superior al que invertían cuando estas empresas eran compañías públicas. En el plano internacional, los laboristas abogaban por un nuevo internacionalismo y prometieron una auditoría del pasado colonial británico y su legado. El candidato laborista dijo que el programa estaba repleto de medidas populares, a lo que el establishment político se opuso durante toda una generación, y pronosticó que en los próximos días habría una ofensiva de los medios de comunicación contra el documento, contra su programa. Pero Corbyn también hubo de enfrentarse a la oposición en su propio partido. Varios cargos del Partido Laborista expresaron públicamente su rechazo a las políticas socialistas del candidato y defendieron a un retorno a posiciones moderadas como era la tercera vía de Blair. También acusaron a Corbyn de no rechazar de manera clara el Brexit. Desde la izquierda laborista respondieron a las críticas, señalando que las nacionalizaciones previstas por el programa no son posibles dentro del marco de los tratados de la Unión Europea, cuyas directivas promueven la privatización. Los Tories, es decir, los conservadores, la derecha británica, se presentaron a estas elecciones prometiendo que ahora sí habrá una salida definitiva de la Unión Europea. Les benefició además que el partido del Brexit, el que inició este recorrido, liderado por el eurodiputado Nigel Farage, retirase su candidatura de los distritos en los que podía afectar a los resultados de los conservadores, es decir, quitarles votos. Los conservadores expresaron ya su voluntad de llegar en cuestión de meses a un nuevo acuerdo de libre comercio, tanto con la Unión Europea como su socio principal, que es Estados Unidos. El propio Johnson llegó a mencionar Singapur como un ejemplo a seguir en libre comercio. El otro ganador de la jornada electoral fue el Partido Nacional de Escocia, con una subida de 13 escaños. Los soberanistas escoceses reivindicarán de nuevo para 2020 la celebración de un referéndum de independencia como el que perdieron ya hace años. Pero los conservadores se oponen a este referéndum. En el norte de Irlanda se mantuvo la tradicional división entre los republicanos del Sinn Féin y los unionistas. Ante este panorama surgen muchísimas preguntas. ¿Va ya definitivamente el Reino Unido a la salida de la Unión Europea? ¿Qué puede suponer el Brexit para esa propia Unión? Porque es la primera vez que un socio se va a ir por voluntad propia. ¿Qué supondrá la derrota del laborismo para el conjunto de la Unión Europea? Sobre estas preguntas vamos a responder en unos instantes. Pues para profundizar sobre este tema, que es crucial para Europa, tenemos el placer y el honor de tener a Esteban Hernández, que es periodista, es escritor, es analista internacional y jefe de opinión del Confidencial. Yo quería lo primero preguntarte, ¿qué lectura haces de estas elecciones, sobre todo ese retroceso grande que ha tenido el Partido Laborista, y por qué crees que Johnson ha ganado con esa gran ventaja sobre el Partido Laborista? Al margen de lo que marca también un sistema electoral concreto, ¿no?, que el porcentaje de votos tampoco es tan rotundo de Johnson, creo que fue mucho más eficaz a la hora de marcar las elecciones Johnson que Corbyn. La idea del Brexit estaba de fondo, el hartazgo también con una situación enquistada, porque el Parlamento había bloqueado sistemáticamente, ¿no?, la salida a Europa. Había producido cierto cansancio en la población y Johnson impulsó esa fue la idea esencial que tuvo en campaña. Corbyn, sin embargo, optó por una defensa muy intensa de lo que eran los servicios públicos, especialmente la sanidad, que fue su lema estrella,
Con lo cual te enfrentabas con dos ideas radicalmente distintas, ¿no? Una de salida a Europa y cambio, ¿no? Y la otra de defensa y agarre, ¿no? y resistencia frente a la pérdida de derechos, ¿no? En ese marco era mucho más probable que ganara Johnson. Este retroceso, por ejemplo, que se ha visto en algunas de las plazas que siempre habían sido de los laboristas, que se puede comparar también, yo creo, no sé, me dirás tú si opinas lo mismo, con lo que ha pasado en Francia, por ejemplo, en algunos lugares donde el Partido Comunista francés tenía gran representación. Aquí hemos visto en los grandes medios que analizaban de dos maneras, que Corbyn había sido muy radical frente pues, a un Johnson, a un Johnson más apegado a la realidad. ¿Tú crees que esto es cierto o que el eje quizás que ha dominado en estas elecciones es más el tema nacional o el tema de la soberanía que el tema de posiciones izquierda y derecha? Bueno, hay una cierta paradoja, ¿no?, en denominar radical a Corbyn y achacar a esa radicalidad la pérdida de las elecciones, ¿no? Porque si miramos el mapa internacional vemos cómo Trump, Bolsonaro o Johnson han ganado sus elecciones y son bastante más radicales que Corbyn, ¿no? Entonces, esa idea de pues un cierto término medio, un consenso, ¿no?, que era lo que al final daba proyección electoral a los líderes, está completamente roto, ¿no? Y los que están triunfando, de hecho, y si miras Europa, son posiciones radicales, en este caso desde la derecha, ¿no? Entonces, esa idea de la radicalidad pierde elecciones, ¿no?, creo que la realidad nos la ha venido negando sistemáticamente, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Yo creo que también entronca con un problema de la izquierda, un problema de la izquierda europea, y es la capacidad de movilizar a su electorado, la capacidad de llegar a la gente, la pérdida de espacios que le eran propios, por motivos diferentes, ¿no?, pero que también ha incidido ahí, ¿no? Y luego está el tercer elemento, ¿no?, el elemento de la salida del Reino Unido de Europa, ¿no? Pero esos tres asuntos se van entrecruzando y creo que explican mejor la pérdida de las elecciones por parte de Corbyn que un teórico programa, ¿no?, que asustó a los votantes, ¿no? Probablemente asustó a los votantes del partido de Corbyn que eran favorables a Blair, pero nada más, ¿no? ¿Tú cómo ves como periodista y persona que está escribiendo sobre la actualidad, cómo han reflexionado los grandes medios sobre el Brexit, ¿no? O sea, si tú veías los noticieros de la mayoría de los grandes medios, veías como que el Brexit era cosa de paletos, de personas ignorantes, y que además iban a perder, que había que hacer un segundo referéndum, y cuando nos vemos en la realidad, mayoría absoluta, ¿no? Y se ha repetido además desde el referéndum sobre el Brexit en muchas elecciones en Occidente. La sensación por parte de un determinado establishment de que aquellos que votaban de manera distinta a lo que ellos promovían eran viejos, gente indignada, gente enfadada, ¿no?, que no se había adaptado a los tiempos, que no sabía cambiar, ¿no?, conforme iban avanzando las circunstancias, ha sido una retórica que se nos ha puesto encima de la mesa de continuo, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, si alguien representaba el progreso, los valores occidentales, las grandes ideas, ¿no?, y los otros eran gente vieja, amargada y enfadada, pues lógicamente tenían que perder las elecciones, ¿no? Bueno, no es así, ¿no? No es así. Y viene siendo sistemáticamente de otra manera, ¿no?, desde el referéndum sobre el Brexit. Y eso forma parte de una cierta, podríamos llamar, altivez, ¿no?, o soberbia, ¿no?, de nuestro establishment a la hora de entender los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, que son muy grandes y muy profundos, ¿no? Y la manera de abordarlos es despreciar, ¿no?, al contrario, despreciar al otro, hacerlo sentir inferior. Es muy mala idea, y es muy mala idea también electoralmente. Y yo creo además que la Unión Europea se contagió de eso, porque se han perdido, pues la Constitución Europea en Francia se perdió estrepitosamente, también en Holanda, en Irlanda y en otros lugares se obligaron a hacer repetidas elecciones hasta que ganaran lo que quería la Unión Europea, y hasta, bueno, Juncker llegó a decir que no habrá decisiones democráticas sobre los tratados europeos. ¿Crees que para la Unión Europea es el principio del fin o puede ser el principio del fin de resquebrajarse y que no solo sea Gran Bretaña la que se va,
de la Unión Europea, la primera? Para la Unión Europea va a ser el principio del cambio o el principio del fin. Y además creo que esto hay que situarlo también internacionalmente, ¿no? Y geopolíticamente. Es decir, en esta tensión entre Estados Unidos y China, lo que está haciendo el gobierno de Trump es replegar fuerzas e intentar romper determinadas alianzas, ¿no? Y determinadas sociedades que se habían formado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, para ganar más poder frente a ellas. En ese entorno, una Unión Europea débil, ¿no? Va a negociar peor con Estados Unidos, va a generar menos oposición a Estados Unidos, y una Unión Europea rota le es todavía más útil porque, como veremos con Johnson, puedes negociar tratados bilaterales en los que la potencia mayor siempre es Estados Unidos, con lo cual va a tener unas mejores condiciones. Esa búsqueda de mejores condiciones es lo que Trump está buscando. Y la extrema derecha europea tiene ciertas alianzas con ese tipo de visión del mundo. Bueno, la Unión Europea está sometida a tensiones fuertes y por lo tanto tendrá que reaccionar de alguna manera. ¿Cuál podría ser? Pues una manera más cohesiva, más inclusiva, más que generase mucha mayor aceptación entre sus ciudadanos, y lo que vemos es que, por ejemplo, las políticas económicas está desarrollando todas aquellas, ¿no?, que van en contra de un cierto consenso social. Bueno, pues en ese contexto o la Unión Europea gira, cambia, ¿no?, y modifica muchas de las cosas que está haciendo, o esto va hacia abajo, porque es un contexto distinto en el que tiene las de perder. ¿Y cómo crees que la locomotora de la Unión Europea, que además ha diseñado esa Unión Europea para que le sea favorable, estoy hablando de Alemania, ¿cómo crees que lo ha leído? Porque hemos visto una Alemania que titubea, ¿no? En medio de la guerra comercial, hemos visto el asunto del 5G, Highway, etcétera, etcétera. Por otro lado, en el acopio de energía con el Nord Stream 2, que se está... ¿Cómo ves que ha leído que Gran Bretaña se va de la Unión Europea? Pues Alemania es el centro de la Unión Europea ahora mismo, es el centro de poder por excelencia, y de lo que allí ocurra, ¿no?, va a depender lo que ocurra en el resto de la UE en gran medida, ¿no? Vamos a ver lo que hace Francia, incluso España, en qué dirección puede empujar, pero lo que pase allí va a ser crucial. Alemania tiene un gran problema, y es un problema también de la UE, y es que es una potencia orientada a la exportación, ¿no?, y su principal cliente es China. Si pierdes la exportación vas a sufrir económicamente, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿qué le vas a decir a los chinos? ¿Que no vas a negociar con ellos tus automóviles porque les vas a negar Huawei, ¿no? Y por otro lado tienes a Estados Unidos presionando para evitar cualquier tipo de acuerdo. Estás entre dos fuegos. ¿Qué está haciendo Alemania? Intentando lidiar con las dos cosas sin tomar ninguna decisión, ¿no? Y a veces gira hacia aquí, a veces hacia allá, pero sin posicionarse claramente. Esta es una situación eventual, ¿no? Y esto, conforme las presiones van aumentando, tendrá que girar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Claro, parte de ese giro, y en la extrema derecha también se ve muy bien, tiene que ver incluso, ¿no?, y es llamativo, con un sentimiento anti-europeo, anti-UE, ¿no? Un sentimiento en el que se cree que es una alianza con otros países del norte, ya desvinculados de los del sur, podría generar un mejor futuro para Alemania, ¿no? Bueno, es un elemento muy llamativo, ¿no?, que incluso en el corazón de la UE se estén generando sentimientos profundamente anti-UE, ¿no? Y ya para terminar, ¿cómo crees que se producirá el Brexit? ¿Habrá acuerdo o será un Brexit duro, como le llaman? Bueno, yo creo que lo que se jugaba en las elecciones era fundamentalmente si ibas a hacer un acuerdo con Estados Unidos o ibas a hacer un acuerdo en buen término con la Unión Europea. Johnson representaba la primera parte, Corbyn la segunda. Ha ganado Johnson. Lo previsible, ¿no?, es que el acuerdo que se haga con la UE no sea especialmente amistoso, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por haber reflexionado con nosotros sobre ese tema tan importante durante este tiempo. Esperamos contar contigo en otras ediciones de Panorama Europeo. Muchas gracias. Y a ustedes que nos están viendo, gracias por habernos acompañado en este recorrido por la actualidad europea, y nos vemos en el siguiente programa de Panorama Europeo.